Representantes de diferentes sectores están participando de la Asamblea de la Pacinidad para ver si se va al paro, qué medidas se toma. Pero Donato Janover nos va a contar los últimos detalles, qué es lo que han decidido o continúa este debate. Donato, estoy contigo. Acaba de terminar la Asamblea de la Pacinidad. Importantes resoluciones se ha alcanzado, alcalde. Primero, antes de que me lea las resoluciones, con esta Asamblea de la Pacinidad, la demanda del censo, que sea el año 2023, ya no va más, continúa. ¿Qué va a pasar? Lo que nosotros hemos acordado, ya habíamos acordado que íbamos a seguir lo que Santa Cruz determine, porque ellos lideraron en su extremo esta medida y no podíamos dejarlos solos. Ellos ayer en su cabildo han aceptado que el proyecto de ley, el decreto supremo que aprobó el presidente, se convierte en rango de ley. Nosotros hemos agarrado eso y hoy lo estamos enriqueciendo y estamos proponiendo un proyecto de ley que plantea la periodicidad del censo cada 10 años y que se haga en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en junio, julio o agosto, que se haga. Que el INE deje de depender de un ministerio y pase a ser un órgano autónomo elegido por el Parlamento con 2/3 para garantizar la transparencia, porque hoy el INE es una instancia que depende del Ministerio de Planificación y hace lo que dice el Ministerio, no lo que dicen técnicamente ellos. También estamos planteando nuestra solidaridad y libertad con los presos y detenidos que están, y al final se ha decidido organizar un evento masivo para respaldar y hacer seguimiento al censo que quieren los bolivianos. Muchos tienen la duda, la incertidumbre. ¿La Paz podría ir a algún paro, alguna medida de presión? Hemos vuelto a preguntar a los que han estado presentes en la Asamblea y el paro está descartado. La Paz no está para paros. La Paz andamos bloqueadas constantemente. La Paz es castigada por ser sede de gobierno. Lo que no va a impedir es que hagamos un acto de protesta, un acto de manifestación, un acto de masas. Se hablaba de hacer un acto, alcalde, entre las resoluciones que ha hecho la Asamblea. ¿Esto se refiere a hacer algún cabildo, algún mitin? Vamos a hacer algún mitin, alguna concentración, vamos a establecer la capacidad de movilización y el estado de ánimo de la gente. Eso es la confianza que nos han dado los asambleístas al gobierno municipal. Es decir, mientras tanto, como se aprobó en Santa Cruz, La Paz se adhiere a que el censo se realice ya el 2024 como voz que no se puede cambiar. La Paz nos adherimos a las resoluciones del Cabildo de Santa Cruz que establecen que el proyecto del decreto supremo del presidente se suba a rango de ley. Esa va a ser la demanda y esa es la propuesta. Esa es la demanda y hemos presentado un proyecto de ley que no solo se queda en la fecha, sino que también plantea la creación del Instituto Nacional de Estadística, que plantea claramente que cada 10 años, entre junio, julio y agosto, se realicen los censos y no haya pretexto para su postergación. ¿Cuándo se va a llevar este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa? Estamos convocando a la Asamblea de la Paz, a los diputados, a la Brigada Parlamentaria de la Paz. Les vamos a pedir esto y le vamos a pedir que lo aceleren lo más pronto posible en alianza con otros departamentos. Alcalde, son las resoluciones que ha alcanzado la Asamblea de la Pacinidad en la parte resolutiva. Y con este panorama yo retorno a ustedes, compañeros. Perfecto, Donato, lo que vamos a escuchar, las decisiones de la Asamblea de la Pacinidad, que no solamente habla de fechas, sino también de cambiar incluso la dependencia del Instituto Nacional de Estadística. Gracias a Donato Janover. Vamos a seguir hablando sobre lo mismo, sobre ese proyecto de ley, porque también Comunidad Ciudadana está en lo mismo, ha presentado hoy un nuevo proyecto y además sus parlamentarios han levantado la huelga de hambre. Proyecto de ley de un censo nacional de población y vivienda. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta, artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la fecha de realización del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda y disponer el régimen de publicación y aplicación de sus resultados referidos al ámbito de distribución de recursos económicos, coparticipación y político electoral. Artículo 2. Fecha del censo. El próximo Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el día miércoles 25 de octubre del año 2023. La diferencia está en una palabra, preliminar, y otra palabra, definitivo. Lo que plantea el decreto de Arce son resultados preliminares. Los resultados finales del Censo Nacional de Población y Vivienda serán oficialmente publicados dentro del primer semestre del año 2024. Este es el proyecto de ley
que presentará la bancada de Comunidad Ciudadana a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a levantar la huelga de hambre el día de hoy y desde mañana vamos a estar de vuelta en nuestra trinchera, digamos, natural que nos ha confiado el pueblo boliviano, que es la labor legislativa. Este sacrificio lo hemos querido hacer para concientizar a la población boliviana que lo que está en juego es la democracia. John. Bueno, a ver, hay diferentes anuncios de presentación de proyectos de ley. Exacto. Que hasta el momento no se ha recibido en la Asamblea Legislativa. Pero ya hay tres anuncios. Anuncios Sí. que van a ser presentados y tienen que seguir un protocolo para poder llegar hasta la instancia de que ellos quieren, que es la promulgación. ¿Quieres saber cuál es ese protocolo? Por favor. Te voy a explicar. Para que también la población sepa, ¿no? Así es, para que usted, en casita, sepa cuál es la hermenéutica cuando uno presenta un proyecto de ley que tiene dos connotaciones, dos alternativas. La primera, por ejemplo, vamos a ver, la iniciativa legislativa y la iniciativa ciudadana, que ambos se presentan en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es la iniciativa legislativa? Es que cuando los parlamentarios, senadores y diputados presentan un proyecto de ley bajo precisamente el protocolo de recepción en la Asamblea Legislativa. La iniciativa ciudadana es que usted en casa, solito, tiene la posibilidad de presentar un proyecto de ley, lo puede hacer y también hacer recepcionar su proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. No hay necesidad de que usted esté, en otras palabras, apadrinado por un parlamentario. Sí puede hacer el seguimiento, pero usted presenta su proyecto de ley. Hay estas dos opciones. Pero a continuación le explicamos qué es lo que sigue después de esta presentación. En una sesión se pone a consideración, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Se tiene que definir a través de la presidencia de la Asamblea Legislativa cuál va a ser la cámara de origen para que se pueda llamar a una sesión y tratar este proyecto de ley que está siendo presentado. Vamos al siguiente cuadro, porque esto, una vez que se tenga la aprobación de la sesión, decir, sí, vamos a recibir este proyecto de ley, va a pasar de presidencia, ya sea de diputados o de senadores, al comité respectivo. En este caso va a ser a la Comisión de Planificación para que su comité comience a revisar el tratamiento y coordinar con los parlamentarios, que es un grupo reducido según precisamente la Cámara Baja o la Cámara Alta, y que va a recorrer las instancias necesarias, partiendo de un comité. Vamos al siguiente cuadro. Pasa, le decía, a la comisión. La aprobación de esta comisión va a ser, si el comité revisa, coordina con el Ejecutivo y por supuesto también coordina con el Legislativo la viabilidad, se va a pasar un informe a la comisión, ya un número más grande de parlamentarios. Ese detalle será debatido en plenaria para analizar, aprobar o no este proyecto de ley, y que tiene que recibir, por supuesto, el apoyo de los parlamentarios. Vamos al siguiente cuadro. De ser aprobado el proyecto de ley, pasa a la otra Cámara, Miriam. Si la Cámara de Diputados inicia precisamente como Cámara de origen, ellos dicen sí, tienen que aprobar y pasa al Senado como Cámara revisora. Bien. Después de eso, la Cámara de Senadores, pongamos un ejemplo, si aprobara, también hace lo mismo, presenta la misma hermenéutica, tienen que presentar a su comisión, revisan el comité, coordinan con el Ejecutivo para ver si es viable o no es viable. De ser así, pasa a la comisión pasa al plenario de la Cámara de Senadores. De ser así y de llevar adelante esta aprobación, se sanciona esta normativa. Vamos al siguiente cuadro, por favor. La Cámara Revisora, que hace al mismo tiempo el mismo procedimiento. Al siguiente cuadro, por favor, porque después de todo el procedimiento que se vaya a analizar de este proyecto de ley, vamos al siguiente cuadro, va a ser sancionado por esta instancia legislativa. Si acaso, Miriam, el Senado decide rechazar o en todo caso observar el proyecto de ley, tiene que regresar a la Cámara de origen para que puedan revisar, cambiar, modificar también este proyecto de ley. Sí se puede entonces modificar. Sí se puede modificar el proyecto de ley. Sí se puede modificar. Puede suceder
tanto en la Cámara de Origen, en la Cámara Revisora, en 3 instancias, o puede regresar nuevamente a la Cámara de Diputados, si es que hay la necesidad de origen. De todos modos, cumpliendo el procedimiento, este proyecto de ley se sanciona y va hasta el Poder Ejecutivo. En el siguiente cuadro también le vamos a explicar eso. Se aprueba, se sanciona y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cuánto tiempo tiene el Poder Ejecutivo? Lo decimos en el siguiente cuadro. Tiene los 10 días hábiles para poder promulgar también esta normativa. 10 días. Pero también hay una posibilidad de que el Ejecutivo pueda observar o pueda vetar la ley en algún momento. De todos modos, hay procedimientos que cumplir para que regrese incluso a la Asamblea Legislativa, y puede ser la misma Asamblea Legislativa, sin hacer caso al Ejecutivo, que promulgue la normativa. ¿Cuánto tiempo, me preguntarás? Es voluntad política. Es voluntad política cuando entra un proyecto de ley que puede tardar 1 o 2 semanas, o puede tardar 5 días, o puede tardar meses en el tratamiento de ley. Es voluntad política el que se pueda acelerar un tratamiento de un proyecto de ley que ahora con seguridad va a recibir los 3, se va a tratar en la Comisión de Planificación, van a tratar de buscar coincidencias, se va a sacar un solo proyecto de ley, o en todo caso van a decir se rechaza, y simplemente nos quedamos con el decreto. Bueno, gracias.